Mi novia me bloqueó de todas partes después de que intenté hablar sobre nuestro futuro. No pude responder, así que le envié un correo electrónico a su casero y me retiré como garante de su contrato de arrendamiento. Se quedó llamándome frenéticamente. Después de recibir un aviso de desalojo por correo. Creo que finalmente he terminado. Es curioso cómo todo un futuro puede simplemente desvanecerse. Un minuto estás eligiendo muestras de pintura, al siguiente, estás mirando un icono de perfil genérico donde solía haber una cara sonriente. Leslie, de 29 años, y yo hemos estado juntos durante 3 años. Se sentía serio. Pensé que era serio. Hablábamos de todo, o eso creía yo, matrimonio, hijos, el tipo de perro que tendríamos. Un torpe cobrador dorado fue el veredicto final. Hace 6 meses, encontró el apartamento perfecto, un pequeño apartamento de una habitación con un balcón que adoraba. ¿El problema? Sus ingresos como autónoma no eran lo suficientemente estables para el casero. Estaba desolada. No dudé. Le dije que sería el garante en el contrato de arrendamiento. Se sintió como un paso natural, una pieza tangible de nuestro futuro compartido. Mi firma en ese documento se sintió como una promesa. Pasamos semanas convirtiéndolo en un hogar, principalmente con mi dinero, y enteramente con mi trabajo. Monté los muebles de paquete plano hasta que mis manos quedaron en carne viva, colgué la pared de galería que ella diseñó y pagué por las cortinas de lino ridículamente caras sin las que dijo que no podía vivir. También pagué el depósito de garantía de $2.850. Un regalo, le dije, una inversión en lo nuestro. El martes pasado, lo mencioné, el futuro. No de una manera insistente, sino de una manera real. Mencioné que, como mi contrato de arrendamiento terminaba en 4 meses, tal vez era hora de buscar oficialmente un lugar juntos, uno de 2 habitaciones, algo que fuera nuestro, no solo de ella con mi nombre en los papeles. Su rostro se tensó. El cambio fue tan sutil que casi no lo noté. Dijo que estaba cansada, que no era el momento adecuado para una conversación pesada. De acuerdo. Dejé el tema. Al día siguiente, estaba distante. Los mensajes de texto no se respondían durante horas. Cuando respondía, eran respuestas de una sola palabra. Para el jueves, supe que algo andaba mal. La llamé. Fue directo al buzón de voz. Revisé sus redes sociales. Desaparecida. Bloqueado. Estaba mirando un espacio en blanco donde solía estar nuestra vida juntos. Sentí un destello de pánico ardiente y cegador. ¿Le había pasado algo? Conduje hasta su apartamento. Su coche estaba allí. Las luces estaban encendidas. Podía oír música. Toqué la puerta. Ninguna respuesta. Usé mi llave, la que ella me dio. Lo primero que vi fue un par de zapatillas Adidas llenas de lodo en la alfombra nueva cerca de la puerta. Talla 11, por lo menos. Yo soy talla 9. No eran mías. Y de pie en la cocina, riéndose con Leslie, estaba Philip, un chico de su estudio de yoga que había mencionado un par de veces. La forma en que él tenía su mano apoyada en la parte baja de su espalda no era amistosa. Ambos se quedaron helados cuando me vieron. El rostro de Leslie era una máscara de culpa. Philip simplemente parecía molesto, como si yo fuera una molestia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Leslie, con voz débil. Me bloqueaste, dije, mi propia voz sonando hueca. Estaba preocupado. Deberías haber llamado, dijo ella, sin mirarme a los ojos. ¿Lo hice? Bloqueaste mi número. El silencio fue ensordecedor. Philip, a su favor, al menos tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Dio un paso atrás, alejándose de ella. Creo que deberías irte, susurró ella finalmente. No discutí. No grité. No es mi estilo. El dolor era algo físico, un peso frío y pesado en mi pecho, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Solo la miré a ella, al apartamento que había ayudado a construir, al hombre que llevaba sus zapatos sobre la alfombra que yo pagué. Me di la vuelta, dejé la llave en la mesita junto a la puerta y salí. Me senté en mi coche durante mucho tiempo. La ira llegó, pero no era ardiente. Era fría, metódica.
La traición no era solo por Philip, era la cobardía, la falta de respeto total y absoluta. Ni siquiera pudo concederme una conversación. Simplemente me eliminó. Así que actué. Fui a casa, saqué la copia digital de su contrato de arrendamiento, la que había guardado porque soy meticuloso con los papeles. Leí la cláusula del garante con mucho cuidado. Decía que el garante podía retirar su apoyo con una notificación por escrito al casero, después de lo cual el inquilino tendría 30 días para proporcionar un nuevo garante o desalojar la propiedad. Mis manos estaban firmes mientras redactaba el correo electrónico. Asunto: retirada del estatus de garante para el contrato de arrendamiento en dirección del apartamento, unidad 7B, inquilina, Leslie Miss. Estimado señor Russell. Por favor, acepte este correo electrónico como notificación formal por escrito de que me retiro como garante financiero del contrato de arrendamiento de la propiedad antes mencionada, con efecto inmediato. Según los términos del acuerdo, entiendo que esto inicia un periodo de 30 días para que la inquilina, la señora Leslie Miss, consiga un garante alternativo. Gracias por su comprensión. Atentamente. ¿Mi nombre completo? ¿Mi información de contacto? Pulsé enviar. Eran las 11:47 de la noche de un jueves por la noche. Bloqueé su número. La bloqueé en la única aplicación de redes sociales que ella había olvidado. Luego apagué mi teléfono y dormí mejor que en semanas. Primera actualización. El fin de semana fue tranquilo. Demasiado tranquilo. Un silencio tenso y vibrante donde solía haber comunicación. Lo pasé purgando mi apartamento de sus cosas, las fotos enmarcadas, la estúpida taza de cerámica, el cepillo de dientes extra. Fue catártico. Sentí una extraña sensación de paz. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo detrás de mis costillas, pero estaba siendo eclipsado por una sensación de claridad. La tormenta estalló el martes por la tarde. Tal como sospechaba, el señor Russell, siendo un profesional de la vieja escuela, no actuó con un correo electrónico nocturno durante el fin de semana. Esperó hasta el lunes para procesarlo, redactó una carta formal y la envió por mensajería. Mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar contra mi escritorio. No paró. Una serie de llamadas de un número que no reconocí. Dejé que fuera al buzón de voz. Un minuto después, otra llamada de un número desconocido diferente. Y otra. Luego vinieron los correos electrónicos. Mi bandeja de entrada explotó. El primero era de Leslie, su tono frenético. Asunto: llámame ahora mismo. ¿Qué hiciste? Acabo de recibir una carta de mi casero. Un aviso de desalojo. Dice que te retiraste como garante. ¿Es una broma? Dice que tengo 30 días para encontrar uno nuevo o me echan. No puedes hacer eso. Llámame inmediatamente. Esto es una locura. No era un aviso de desalojo, por supuesto. Era una notificación para subsanar o desalojar, una advertencia formal. Pero su pánico era real. 5 minutos después, otro. Asunto: en serio, contesta el teléfono. Mi papá no puede hacerlo. Su crédito es un desastre, lo sabes. ¿Estás tratando de dejarme sin hogar? Después de todo, ¿así es como reaccionas? Increíble. Estás siendo tan infantil. La falta de autoconciencia era asombrosa. La pura y absoluta arrogancia. No hubo disculpa, ni reconocimiento de las zapatillas Adidas o del hombre que las llevaba, solo rabia porque le habían quitado su red de seguridad. Luego Philip decidió intervenir, un correo electrónico desde su cuenta. Asunto: una palabra. Tío, no sé cuál es tu problema, pero tienes que arreglar esto. Leslie está destrozada. La estás poniendo en una posición terrible porque te hirieron los sentimientos. Lo que sea que pasó entre ustedes es asunto suyo, pero meterse con su vivienda está muy fuera de lugar. Pórtate como un hombre y llama a su casero. No seas ese tipo. No seas ese tipo. Eso casi me hizo reír. Yo era ese tipo, el tipo que pagó el depósito de garantía, el tipo que montó su cama, el tipo del que se escondió mientras entretenía a su nuevo novio. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, comencé una nueva carpeta en mi cuenta de correo electrónico.
La etiqueté como correspondencia. Guardé capturas de pantalla de los correos electrónicos. Documenté el registro de llamadas. Estaba construyendo un archivo. Se sentía como lo correcto, lo metódico. Leslie debe haberse dado cuenta de que su ira no estaba funcionando, porque el tono de sus correos electrónicos cambió alrededor de la medianoche. La rabia fue reemplazada por una dulzura empalagosa y manipuladora. Asunto, por favor. Vale, sé que estás herido. Debería haberte contado lo de Philip. Tenía miedo. Simplemente sucedió. Pero podemos hablar de esto. Por favor, no me hagas esto. Amo ese apartamento. Es mi hogar. Nuestro hogar. ¿Recuerdas lo emocionados que estábamos cuando lo encontramos? No tiremos todo por la borda por una pelea estúpida. Nuestro hogar. Tuvo la audacia de llamarlo nuestro hogar. Pensé en su pánico, en su mundo puesto patas arriba no por un plan grandioso y elaborado, sino por un solo correo electrónico silencioso y el predecible proceso burocrático que siguió. La satisfacción que sentí no era por venganza, era por equilibrio. Se trataba de que el mundo volviera a tener sentido. Segunda actualización. La desesperación ha aumentado. Cuando el enfoque directo falló, Leslie y Philip recurrieron a la presión social. Comenzó con un mensaje de texto de una amiga en común, Alexis. Alexis, oye, no quiero meterme en medio de nada, pero Leslie me llamó llorando. Dijo que estás tratando de que la echen de su apartamento. ¿Está todo bien? Esta era la parte que temía, pero también la parte para la que me había preparado. Me negué a dejar que controlaran la narrativa. Hola Alexis, aprecio que te hayas puesto en contacto. Es una situación difícil. La versión corta es que fui a su apartamento la semana pasada después de que dejó de responderme y la encontré con otra persona, un tipo llamado Philip. Me había bloqueado sin decir una palabra. Lo único que hice fue retirarme de una obligación legal y financiera con la que ya no me sentía cómodo. Su situación de vivienda es una consecuencia directa de sus propias decisiones. Lamento mucho que esté molesta, pero yo no creé este problema. Pulsé enviar. Era factual, tranquilo y desprovisto de cualquier ira manifiesta. Unas horas más tarde, Alexis respondió. Alexis, oh. Vaya. No mencionó esa parte en absoluto. Lo siento mucho. Uno por uno, recibí mensajes similares. A todos les di la misma explicación concisa. La marea de simpatía, imaginé, no fluyó en la dirección que ella había esperado. Mientras tanto, Leslie parece haberse dado cuenta de que su nombre está en el contrato de arrendamiento, pero mi dinero pagó casi todo lo que hay dentro. Llegó un nuevo correo electrónico. Asunto, las cosas del apartamento. Ya que te estás portando así, necesitaré que vengas a buscar tus cosas. Pero tenemos que discutir qué es tuyo. El sofá, por ejemplo. Yo lo elegí. ¿Y la tele? La uso todos los días. Parece injusto que pierda mi casa y mis muebles. Creo que una solución justa sería que me dejes quedarme con las cosas principales, sofá, cama, tele, mesa de la cocina, y tú te puedes llevar la estantería y la lámpara. Además, me debes la mitad de las 2 últimas facturas de la luz. Leí el correo electrónico 2 veces. El descaro absoluto. Quería que dejara miles de dólares en muebles como regalo de despedida por su infidelidad. Y quería que le pagara la luz. Mi respuesta fue inmediata. Creé una hoja de cálculo. Columna A, artículo. Columna B, precio de compra. Columna C, enlace al recibo en línea. Columna D, propietario, mi nombre estaba en cada celda. En la parte inferior, una entrada separada, depósito de garantía, $2.850, pagado por mi nombre. Adjunté la hoja de cálculo a mi respuesta. Asunto, las cosas del apartamento. Leslie. He adjuntado una lista de mis bienes personales actualmente en tu posesión. Como puedes ver, los muebles y los aparatos electrónicos son de mi propiedad. No estoy pidiendo las facturas de la luz, por favor, considera mi pago de tus servicios públicos durante los últimos 6 meses como un regalo. Estoy disponible para recoger mis pertenencias este próximo sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.
Por favor, asegúrate de que todo esté accesible. Llevaré a un amigo para que me ayude con la mudanza. En cuanto al depósito de garantía de $2.850 que yo pagué, formalizaré mi reclamación para que me sea devuelto por el casero al terminar tu contrato de arrendamiento. Sugiero que nos coordinemos para que este proceso sea fluido. Gracias. La respuesta de Philip fue casi instantánea. Asunto, increíble. ¿Estás de broma? ¿Una hoja de cálculo? ¿De verdad le vas a quitar la cama a una chica? No te vamos a dejar ni un céntimo del depósito de garantía. Se lo diste como un regalo. No puedes simplemente retirar un regalo. Una admisión por escrito de su intención. La arrastré directamente a mi carpeta de correspondencia. Todavía no lo entienden. Creen que esto es un drama emocional. No lo es. Son solo papeles. Es solo causa y efecto. Actualización final. Se acabó. El polvo se ha asentado y la imagen final es más clara de lo que podría haber imaginado. El día de la mudanza fue un ejercicio de silencio tenso. Aparecí a las 10 de la mañana con mi amigo, Randy. Philip estaba allí, de pie detrás de Leslie con los brazos cruzados. Leslie había intentado una nueva táctica. Había movido las cosas pequeñas a un montón junto a la puerta. Los muebles principales todavía estaban perfectamente dispuestos. Eso es lo que te puedes llevar, dijo. No discutí. Simplemente le dije, la alternativa a que este sea un proceso fluido es que yo solicite una asistencia policial para prevenir una alteración del orden público mientras recupero mi propiedad documentada. Es tu elección, pero de cualquier manera, mis cosas se van hoy. La frase asistencia policial y la implicación de oficiales uniformados en su puerta hicieron el truco. Ella y Philip se quedaron de pie en un silencio furioso mientras Randy y yo desmontábamos y movíamos todo, el sofá, la tele, el juego de comedor, la cama. Mientras sacábamos el colchón, la miré a los ojos. No había remordimiento, solo la mirada frenética de alguien que había calculado fundamentalmente mal. Había apostado a que yo estaría demasiado desconsolado para ser racional. Perdió. El depósito de garantía se convirtió en el capítulo final. Como habían dejado clara su posición, di el siguiente paso lógico. Envié una carta formal y certificada al señor Russell. En ella, declaré que yo era el pagador original del depósito de $2.850, adjunté el extracto bancario como prueba y solicité formalmente que, al terminar el arrendamiento de la señora Leslie Mees, el depósito y cualquier contabilidad de deducciones se enviaran directamente a mi dirección. Le envié una copia a Leslie para que supiera que era oficial. La pelota estaba fuera de su tejado. Me enteré a través de Alexis de que Leslie no pudo encontrar un nuevo garante. Philip, resulta que habla mucho, pero tiene una puntuación de crédito que haría reír a un usurero. No era una opción. Con el plazo de 30 días acercándose, se vio obligada a dar aviso y romper su contrato de arrendamiento. Unas 2 semanas después de que se mudara, recibí un sobre de la compañía de gestión del señor Russell. Dentro había un cheque y un estado de cuenta. Había deducido $600 por una tarifa de ruptura de contrato y algunos cargos menores de limpieza, según el acuerdo. El cheque era por los $2.250 restantes. Algunas personas podrían haber dejado pasar los $600. Yo no soy como algunas personas. Era mi dinero, y sus acciones causaron la deducción. Presenté una reclamación en el Tribunal de Reclamos Menores por exactamente $600, citando la tarifa de ruptura de contrato como resultado directo de la situación que ella creó. Adjunté sus correos electrónicos y los de Philip, mostrando su negativa a cooperar. Enfrentada a una citación judicial, una montaña de pruebas y la perspectiva de explicar todo esto a un juez, se rindió. 2 días antes de la fecha del juicio, recibí una transferencia electrónica por $600. Sin mensaje. Solo el dinero. Cancelé la reclamación. Leslie y Philip aparentemente viven en el diminuto apartamento de soltero compartido de él al otro lado de la ciudad. Su círculo social se ha reducido considerablemente ahora que se conoce toda la historia. En cuanto a mí, estoy bien. La otra noche, estaba montando una nueva estantería en mi apartamento, mi propio apartamento, que se siente completamente mío.
La ira fría se ha desvanecido, reemplazada por una tranquila sensación de satisfacción. No un sentimiento de venganza jubilosa, sino la simple alegría que proviene de restaurar el orden. Nunca verán sus propias acciones como el catalizador. En la historia que ellos cuentan, estoy seguro, soy el monstruo frío y calculador. Y está bien. No necesito que lo entiendan. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Historia 2. Mi esposa ganó secretamente un premio mayor de $7 millones y solicitó el divorcio sin mencionar una palabra sobre las ganancias. Solo me enteré cuando una carta de la oficina de lotería llegó a la casa que aún poseía. La llevé directamente a mi abogado. 3 semanas después, ella me llenaba el teléfono de llamadas, rogándome que llegáramos a un acuerdo antes de que el juez finalizara cualquier cosa. A veces, la vida te da los giros argumentales más extraños cuando menos te los esperas. Durante 15 años, pensé que tenía un matrimonio bastante decente con Laura. No perfecto, ¿quién lo tiene?, pero sólido. Nos conocimos en la universidad, salimos durante 3 años, nos casamos a los 25, compramos una casa en los suburbios, tuvimos 2 hijos, ahora de 12 y 10 años, y construimos lo que pensé que era una buena vida juntos. Yo trabajaba como ingeniero eléctrico y Laura era maestra de primaria. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Luego, el año pasado, las cosas empezaron a cambiar. Laura se volvió distante, irritable, pegada a su teléfono. Señales clásicas, ¿verdad? Intenté hablar con ella varias veces, pero siempre me rechazaba diciendo que solo estaba estresada por el trabajo. Le sugerí terapia, se negó. Intenté tener citas nocturnas, estaba demasiado cansada. En enero, soltó la bomba, quería el divorcio. No dio ninguna explicación más allá de ya no soy feliz y nos hemos distanciado. Me quedé atónito, devastado. Le rogué que lo reconsiderara, que intentáramos terapia, cualquier cosa. Se negó, diciendo que su decisión estaba tomada. ¿Qué podía hacer? No puedes obligar a alguien a seguir casado contigo. Acepté a regañadientes y comenzamos el proceso. Se mudó casi de inmediato, alquilando un apartamento al otro lado de la ciudad. Acordamos mantener las cosas civilizadas por los niños, que repartían su tiempo entre nosotros. La casa seguía temporalmente a nombre de ambos hasta que se finalizara el divorcio, aunque yo vivía allí solo y hacía los pagos. El divorcio transcurría con normalidad, tan normal como puede ser que te destrocen la vida. Estábamos trabajando con mediadores para dividir los bienes, resolver la custodia, todas esas cosas divertidas. Laura parecía extrañamente ansiosa por finalizar todo rápidamente, lo que atribuía que solo quería seguir adelante con su vida. Tal vez había otra persona. No lo sabía, y en ese momento, no quería saberlo. Luego, aproximadamente 2 meses después de iniciado el proceso de divorcio, sucedió algo extraño. Estaba revisando el correo una noche cuando encontré una pila de correo de Laura que había sido reenviado a la casa por error. Entre los sobres había uno de aspecto oficial de la Comisión de Lotería del Estado que se había rasgado en el borde, revelando parcialmente su contenido. Mientras lo separaba para ponerlo con su otro correo, no pude evitar notar el membrete de felicitación y las palabras confirmación de pago visibles a través del desgarro. Quiero aclarar, no tenía la costumbre de abrir el correo de Laura, aunque nos estábamos separando. Respetaba su privacidad. Pero con este sobre ya roto que revelaba información tan sorprendente, deslicé cuidadosamente la carta para confirmar lo que estaba viendo. Dentro había una carta de felicitación agradeciendo a Laura por enviar su boleto ganador y confirmando que su primer pago a plazos de $233.000, después de impuestos, había sido procesado. La carta hacía referencia, según sus instrucciones, a que los fondos se habían depositado en una cuenta en el primer Banco Nacional a nombre de su primo, con Laura como usuaria autorizada. La carta también incluía información sobre futuros pagos anuales y servicios de planificación financiera ofrecidos a los ganadores de la lotería. Me temblaban las manos mientras leía la carta. Laura había ganado la lotería. Un cálculo rápido me dijo que el total era de alrededor de $7 millones, que se pagarían en 30 años. Y no había dicho ni una palabra al respecto durante nuestro proceso de divorcio. No solo eso, sino que había dispuesto deliberadamente que el dinero se depositara en una cuenta que sería difícil de rastrear hasta ella.
La fecha de la carta mostraba que había reclamado el premio unas 2 semanas antes de pedir el divorcio. Mi mente daba vueltas. Esto explicaba todo: el repentino deseo de terminar nuestro matrimonio, el comportamiento reservado, la prisa por finalizar el divorcio. Quería quedarse con el dinero para ella. Ahora, su insistencia en usar a su propio abogado para el papeleo de divulgación financiera tenía mucho sentido. Ya habíamos completado las divulgaciones financieras iniciales, donde había enumerado su salario de maestra, nuestras cuentas conjuntas y una pequeña cuenta de ahorros personal, sin mencionar las ganancias de la lotería ni esta cuenta oculta con su primo. Me senté a la mesa de la cocina durante mucho tiempo, mirando fijamente esa carta. Una parte de mí quería llamarla inmediatamente y confrontarla. Otra parte quería hacer pedazos la carta por pura ira. Pero el lado racional de mi cerebro finalmente se impuso. Saqué mi teléfono y fotografié cuidadosamente cada página de la carta. Luego, la volví a meter en el sobre exactamente como la había encontrado y la coloqué con el resto de su correo reenviado. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado, Marcos, y programé una reunión urgente. Cuando le mostré las fotos de la carta, sus cejas se levantaron tanto que casi se le salen de la cara. ¿No ha revelado esto en el descubrimiento financiero?, preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Ni una palabra, confirmé. El primer pago llegó justo antes de que pidiera el divorcio. Y mira, lo depositó en la cuenta de su primo para ocultarlo. Marcos se recostó en su silla, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, Tomás, parece que Laura acaba de cometer un error muy costoso. Explicó que en nuestro estado, ocultar bienes durante los procedimientos de divorcio no solo está mal visto, sino que es ilegal. Cuando las parejas que se divorcian completan los formularios de divulgación financiera, los firman bajo pena de perjurio. Al ocultar las ganancias de la lotería, que se considerarían bienes gananciales ya que compró el boleto mientras estábamos casados, Laura había cometido fraude. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Primero, necesitamos más pruebas, dijo Marcos. La carta por sí sola es sólida, pero necesitamos construir un caso a prueba de balas. Tendremos que citar a la comisión de lotería para que nos entregue los registros y también los registros bancarios de su primo. ¿Y luego la confrontamos? Marcos negó con la cabeza. Todavía no. Si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, podría intentar mover el dinero o afirmar que fue un descuido. Necesitamos atraparla en múltiples mentiras bajo juramento. Nuestra próxima audiencia es en 3 semanas. Se le pedirá que testifique bajo juramento sobre las divulgaciones financieras nuevamente. Dejemos que se perjure a sí misma una vez más con esta evidencia en nuestro bolsillo trasero. Y eso es exactamente lo que hicimos. Durante las siguientes semanas, tuve que fingir que no sabía nada. Cada vez que veía a Laura durante las entregas de los niños, cada mensaje de texto sobre los detalles del divorcio, tenía que actuar con normalidad sabiendo que estaba tratando de estafarme millones. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Mientras tanto, Marcos estaba construyendo nuestro caso. Citó a la comisión de lotería para que presentara los registros de la ganancia de Laura. Documentó cada divulgación financiera que había firmado sin mencionar las ganancias. Preparó una moción para el juez. Aproximadamente 3 semanas después de encontrar la carta, tuvimos nuestro día en la corte. Laura y su abogado estaban allí, pensando que era solo otra audiencia de rutina. La expresión de su rostro cuando Marcos presentó la evidencia al juez es algo que nunca olvidaré, pura sorpresa seguida de la comprensión de que la habían atrapado. Su abogado, sorprendido, pidió un receso. El juez, claramente molesto, concedió 30 minutos. Observé desde el otro lado de la sala del tribunal cómo el abogado llevaba a Laura a una sala de conferencias, ambos gesticulando salvajemente. Cuando se reanudó la corte, el abogado de Laura intentó controlar los daños, alegando que fue un descuido y ofreciendo enmendar las divulgaciones financieras. El juez no se lo creyó. Señor Armon, dijo, mirando a Laura por encima de sus gafas, ¿realmente espera que esta corte crea que olvidó que ganó $7 millones y luego, casualmente, hizo arreglos para que el pago se depositara en la cuenta de su primo en lugar de la suya? Laura balbuceó algo sobre estar abrumada por el proceso de divorcio. El juez la interrumpió. Este tribunal se toma muy en serio la divulgación financiera.
Ha intentado deliberadamente ocultar un activo importante, adquirido durante su matrimonio, de estos procedimientos. Esto no es solo un descuido, es perjurio y fraude ante el tribunal. El juez luego describió las consecuencias. En nuestro estado, los tribunales tienen amplia discreción en casos de ocultamiento deliberado. Si bien los recursos típicos incluyen otorgar un mayor porcentaje al cónyuge perjudicado, la naturaleza particularmente atroz de este caso, el momento de la presentación del divorcio, el envío deliberado de fondos a la cuenta de un pariente y múltiples declaraciones falsas bajo juramento, le dio al tribunal la autoridad para otorgar la totalidad del activo oculto al cónyuge perjudicado como remedio y disuasión para otros. Dadas las circunstancias y las pruebas presentadas, continuó el juez, me inclino a otorgar la totalidad de los pagos de la lotería, pasados, presentes y futuros, al señor Armón. Laura jadeó audiblemente. Su abogado comenzó a argumentar de inmediato, pero el juez levantó la mano. Hoy no voy a emitir un fallo final. Les daré 2 semanas para presentar cualquier argumento atenuante antes de emitir mi decisión. Pero señor Armón, le sugiero encarecidamente que se prepare para la posibilidad de perder estos fondos por completo. Cuando salimos de la sala del tribunal, Laura ni siquiera me miró. Su abogado la sacó rápidamente, probablemente para evitar cualquier confrontación. Me sentí extrañamente tranquilo cuando Marcos me palmeó el hombro y dijo, bien jugado. Esa noche, comenzaron las llamadas. Primero del abogado de Laura, sugiriendo que habláramos sobre un acuerdo razonable. Lo dirigí a Marcos. Luego de la propia Laura. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, exigió cuando finalmente respondí. ¿Cómo pude hacer qué? ¿Decir la verdad? Tú eres quien escondió $7 millones. Iba a decírtelo eventualmente, afirmó. Solo necesitaba tiempo para resolver las cosas. ¿Es por eso que firmaste varios documentos legales diciendo que revelaste todos los activos? ¿Por qué planeabas decírmelo eventualmente? Cambió de táctica. Piensa en los niños. Ese dinero podría asegurar su futuro. Es curioso, estoy pensando en los niños. Estoy pensando en cómo su madre estaba dispuesta a robarle a su padre la parte que le corresponde. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Las llamadas y los mensajes de texto continuaron durante días. Las acusaciones airadas dieron paso a súplicas llorosas, luego a ofertas de acuerdo. Primero, me ofreció el 30% de las ganancias, luego el 40%, luego el 50%. Ya no se trata del porcentaje, le dije durante lo que sería nuestra última conversación sobre el asunto. Se trata del hecho de que intentaste engañarme y ahora hay consecuencias legales. Esto es entre tú y el juez ahora. 2 semanas después, volvimos a la corte. El juez había revisado todo, incluidos los argumentos desesperados del abogado de Laura sobre sus contribuciones al matrimonio y las necesidades de los niños, como si yo no fuera a mantener a mis propios hijos. A la luz del intento deliberado y calculado de la señora Armón de ocultar este activo, anunció el juez, y considerando el momento de la presentación de su divorcio en relación con la ganancia de la lotería, el tribunal determina que el premio total de la lotería se otorga al señor Armón. Laura rompió a llorar. Su abogado declaró inmediatamente que apelarían. El juez reconoció su derecho a hacerlo, pero no pareció preocupado de que se anulara el resultado. Cuando salimos de la sala del tribunal, Marcos explicó que las apelaciones en casos como este rara vez tienen éxito. La ley es clara y los tribunales adoptan una línea dura con los activos ocultos precisamente para desalentar este tipo de comportamiento. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Ahora, se notifica a la Comisión de Lotería la decisión del tribunal. Deberán actualizar sus registros de pago, lo que puede demorar algunos meses dada la burocracia involucrada. La cuenta bancaria de su primo será congelada en espera de una investigación sobre posibles cargos de fraude. Y Laura tendrá que transferir el primer pago que ya recibió, más los intereses. Han pasado 10 meses desde ese fallo. El proceso de apelación se prolongó durante bastante tiempo, pero hace 3 semanas el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión original. Durante ese tiempo, el segundo y tercer pago anual se mantuvieron en una cuenta de depósito en garantía a la espera del fallo final. Ahora que se ha resuelto la apelación, esos fondos se me han entregado y los pagos futuros llegarán directamente a mi cuenta. Laura ha tenido que reducir su tamaño significativamente. Se mudó de su bonito apartamento a uno mucho más pequeño, tuvo que vender su auto nuevo, sí,
ya había mejorado su estilo de vida, y, en general, recibió una dura dosis de realidad. Me he enterado por amigos en común que está amargada y me culpa por arruinarle la vida, como si yo fuera quien compró un billete de lotería, escondió las ganancias y cometió perjurio. Los niños, afortunadamente, no conocen la historia completa. Saben que su mamá y yo tenemos desacuerdos monetarios como parte del divorcio, pero nunca les he dicho lo que hizo su madre. Esa es una conversación para cuando sean mayores, si es que alguna vez la tenemos. En este momento, necesitan a ambos padres y no voy a envenenar su relación con su madre, por muy tentador que sea. En cuanto a mí, el dinero no ha cambiado mi vida tanto como podrías pensar. Sigo trabajando en el mismo trabajo. Sigo viviendo en la misma casa. Las mayores diferencias son la ausencia de estrés financiero y el conocimiento de que el futuro de mis hijos está asegurado. Ah, y estoy saliendo de nuevo, con una mujer que conocí en un evento de voluntariado comunitario que no tiene idea de la situación de la lotería. Planeo mantenerlo así por un tiempo. No se me escapa la ironía, si Laura hubiera sido honesta, habríamos dividido las ganancias 50/50 en el divorcio. Habría tenido 3,5 millones de dólares, más que suficiente para una gran vida. En cambio, su avaricia le costó todo. No siento lástima por ella, pero sí siento tristeza por toda la situación. No solo por el final de nuestro matrimonio, o por sus malas decisiones, sino por lo que podría haber sido. Esa ganancia de lotería podría haber sido una bendición para toda nuestra familia, incluso si nos estuviéramos divorciando. En cambio, expuso lo peor de alguien que pensé que conocía. Si hay una lección aquí, tal vez sea que la deshonestidad cuesta más que la honestidad. O tal vez sea solo que el karma es real. De cualquier manera, estoy enfocado en seguir adelante y asegurarme de que algo bueno salga de este extraño giro del destino, incluso si solo se trata de enseñarles a mis hijos que la integridad importa más que el dinero. Aunque tener ambos es bastante agradable. Historia 3. Mientras estaba borracha en la fiesta de su amiga, mi novia le dijo a todos, le engañaría si supiera que me saldría con la mía, pero es tan despistado que puede que ya lo haya hecho. Todos rieron. Yo no. ¿Simplemente? Instalé una aplicación en su teléfono. Una semana después, le envié una captura de pantalla de sus mensajes y un aviso de que sus cosas estaban en la acera. Dicen que nunca conoces realmente a alguien hasta que escuchas lo que dicen de ti cuando no estás presente, o en mi caso, cuando no se dan cuenta de que estás en la habitación de al lado. Kale y yo llevábamos saliendo casi 2 años. Nos conocimos a través de amigos en común, nos mudamos juntos después de 8 meses y teníamos lo que yo creía que era una relación sólida. Era inteligente, ambiciosa, trabajaba como ejecutiva de mercadotecnia y me hacía reír. Soy especialista en seguridad informática, no es el trabajo más glamuroso, pero está bien pagado y lo disfruto. Una cosa sobre nuestra relación, teníamos una política de dispositivos abiertos. Conocíamos las contraseñas del otro, usábamos la misma cuenta en la nube por conveniencia y, a menudo, usábamos los teléfonos del otro si uno se estaba cargando o estaba más a mano. No se trataba de vigilarnos mutuamente, solo de practicidad. Regularmente la ayudaba a mantener sus dispositivos, actualizando el software y administrando las copias de seguridad, ya que la tecnología no era su fuerte. El mes pasado, asistimos a una fiesta de inauguración en el nuevo condominio de su amiga Tina. Bonito lugar, buena comida, bebidas a raudales. Conocía a la mayoría de la gente allí a través de Kale, pero no era particularmente cercano a ninguno de ellos. Aproximadamente 2 horas después, salí al balcón para atender una llamada de mi hermano. Cuando terminé, me dirigía de regreso a la sala de estar cuando escuché la voz de Kale proveniente de la cocina. En serio, es dulce, pero a veces tan aburrido. La misma rutina todos los días, trabajo, gimnasio, cena, televisión, cama. Me quedé helado en el pasillo. Kale estaba hablando con un grupo de sus amigas, sus voces ligeramente arrastradas por varias rondas de margaritas. Sé que debería haber entrado en ese momento, haber hecho notar mi presencia. En cambio, me apoyé contra la pared, justo fuera de la vista. ¿Al menos el sexo es bueno?, preguntó alguien. Kale se rió. Está bien. Nada como lo que tuve con Derek, pero lo intenta. Derek, su ex antes de mí. El complicado del que decía estar contenta de haberse librado. Entonces, ¿por qué sigues con él?
preguntó otra voz. Es estable, confiable, buen trabajo, sabe cómo arreglar mi computadora portátil cuando se bloquea. Más risas. Luego vino la gota que colmó el vaso, lo engañaría si supiera que me saldría con la mía, pero es tan ingenuo que tal vez ya lo esté haciendo. El grupo estalló en risas de borrachos. Todos menos yo. Entré a la cocina y las risas cesaron instantáneamente. 6 pares de ojos se clavaron en mí, incluidos los de Cale, que se abrieron con horror. El coche, dije secamente, extendiendo la mano. Cale nos había llevado allí, pero no estaba en condiciones de conducir de regreso. Cariño, solo estaba bromeando, balbuceó, tratando de alcanzar mi brazo. ¿Sabes lo estúpida que me pongo cuando estoy borracha? Mantuve mi mano extendida, con el rostro inexpresivo. Las llaves. El viaje a casa fue silencioso. Intentó hablar un par de veces, pero mis respuestas de una sola palabra dejaron claro que no habría conversación. Para cuando llegamos a casa, estaba llorando, insistiendo en que no lo decía en serio, que solo eran palabras de borracha para impresionar a sus amigas. Asentí, le dije que bebiera un poco de agua y le sugerí que habláramos por la mañana cuando estuviera sobria. Pareció aliviada por el indulto, quedándose dormida rápidamente mientras yo permanecía despierto repitiendo sus palabras. Aquí hay algo que debes saber sobre mí, no tomo decisiones cuando estoy alterado. Primero recopilo información. Analizo. Luego actúo con decisión. A la mañana siguiente, Cale tenía resaca y se disculpó. Actué como si no fuera gran cosa, que entendía que solo estaba presumiendo para sus amigas. Le preparé el desayuno, le traje aspirina, interpreté al novio comprensivo. Estaba visiblemente aliviada, probablemente pensando que había esquivado una bala. Esa misma tarde, mientras se duchaba, revisé nuestra cuenta compartida en la nube donde se almacenaban las copias de seguridad de su teléfono. Habíamos configurado esto hace meses para poder ayudarla a recuperar fotos y mensajes cuando los borraba accidentalmente, lo que sucedía con sorprendente frecuencia. Lo que encontré en las copias de seguridad de sus mensajes me heló la sangre. Resultó que tal vez ya lo esté haciendo no era hipotético. Cale estaba engañándome activamente con no uno, sino 2 tipos diferentes. El primero era su compañero de trabajo, Mike, un coqueteo en el lugar de trabajo que se había convertido en encuentros en hoteles durante las reuniones con clientes. El segundo, irónicamente, era Derek, el ex del que supuestamente estaba contenta de haberse librado. No necesité programas espía ni aplicaciones ocultas, toda la evidencia estaba allí mismo, en nuestra cuenta compartida que aparentemente había olvidado. Descargué todo, los mensajes explícitos, las fotos que habían intercambiado, incluso su historial de ubicaciones de nuestra aplicación de rastreo familiar que la mostraba en hoteles cuando decía estar trabajando hasta tarde. Cuando dejó su teléfono en la mesa de centro mientras preparaba la cena esa noche, revisé rápidamente su carpeta de mensajes eliminados también, encontrando aún más evidencia que pensó que se había ido para siempre. Después de una semana de recopilar pruebas, tenía todo lo que necesitaba. Revisé nuestro contrato de alquiler. Teníamos un contrato de mes a mes, y aunque ambos nombres figuraban en él, había una cláusula que permitía a cualquiera de los inquilinos rescindirlo con 30 días de anticipación. Me comuniqué con nuestro arrendador, le expliqué la situación, manteniendo los detalles vagos, y acordé hacerme cargo del contrato de alquiler únicamente a mi nombre. Luego preparé un aviso formal por escrito para Cale de que tenía 30 días para desalojar, como lo exige la ley estatal. Esperé un día en que Cale mencionó que trabajaría hasta tarde, código para reunirse con Mike en el yacht del centro, según sus mensajes. Salí temprano del trabajo y pasé la tarde empacando cuidadosamente todas sus pertenencias en cajas etiquetadas. No dañé nada ni tiré sus cosas. Simplemente organicé todo cuidadosamente en la habitación de invitados. Dejé el aviso formal de desalojo de forma destacada en el mostrador de la cocina, junto con un cheque que cubría la mitad del alquiler de los próximos 30 días, para que no hubiera disputas financieras. A las 8:47 de la tarde, sonó mi teléfono. ¿Cale? ¿Por qué están todas mis cosas empacadas? ¿Y qué es este aviso? Su voz era estridente de pánico. Revisa tu correo electrónico, dije con calma y luego colgué. Le había enviado un archivo completo, capturas de pantalla de sus conversaciones con ambos hombres, historial de ubicaciones que mostraba su paradero real, fotos que había intercambiado con ellos,
todo obtenido legalmente de nuestra cuenta compartida en la nube y servicios de respaldo. La nota de presentación era simple, no tan ingenuo después de todo. Tienes 30 días para encontrar un nuevo lugar, como se detalla en el aviso formal. Me quedaré con un amigo hasta el fin de semana para darte espacio para procesar esto. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Rechacé la llamada, una y otra vez. Los mensajes de texto inundaron mi teléfono. ¿Cómo obtuviste estos mensajes? ¿Revisaste mi teléfono? Por favor, solo habla conmigo, puedo explicarlo todo. Respondí con un solo mensaje de texto, no revisé tu teléfono. Has estado haciendo copias de seguridad en nuestra cuenta compartida en la nube durante más de un año. La misma que me pediste que configurara para que no perdieras tus fotos. Todo lo que encontré fue accesible a través de mi acceso legítimo a la cuenta. Bloquearé tu número ahora. Cualquier comunicación debe ser por correo electrónico únicamente, con respecto a la logística de la mudanza. Luego apagué mi teléfono y fui a casa de mi amigo, donde había arreglado quedarme por unos días. Cuando volví a encender mi teléfono a la mañana siguiente, había 37 llamadas perdidas y más de 50 mensajes de texto. Los borré todos sin leerlos y bloqueé su número. Al día siguiente, me desperté con golpes en la puerta de mi amigo. No era Kale, sino su amiga Tina, la anfitriona de la fiesta. ¿Qué diablos te pasa?, exigió cuando abrí la puerta. Kale está hecha un desastre. ¿Cómo obtuviste sus mensajes privados? Accedí a nuestra cuenta compartida en la nube, dije. La que configuré para ella que contiene copias de seguridad de su teléfono. No pirateé nada ni instalé programas espía. Era toda información a la que tenía acceso legal. Pero revisar sus conversaciones privadas. Dime, Tina, interrumpí, ¿te reíste cuando bromeó sobre engañarme en tu fiesta? Cuando dijo que era ingenuo. La justa ira de Tina se desinfló un poco. Estaba borracha. La gente dice estupideces cuando está borracha. Y hacen estupideces cuando están sobrias, aparentemente. ¿Te contó sobre mí qué? ¿O sobre volver a acostarse con Derek? La sorpresa en el rostro de Tina me dijo que incluso su mejor amiga no sabía el alcance total de las actividades extracurriculares de Kale. No te creo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Saqué mi teléfono, abrí el archivo y le mostré un intercambio particularmente explícito entre Kale y Derek de hacía solo 3 días. Los ojos de Tina se abrieron como platos. Tengo cientos más como ese, dije. Ahora, ¿hay algo más que te gustaría discutir o hemos terminado aquí? Tina se fue sin decir una palabra más. Durante los siguientes días, las consecuencias se extendieron por nuestro círculo social. Amigos en común llamaron para preguntar qué había pasado. Les conté la verdad sin adornos. Algunos pensaron que mis métodos eran extremos, otros admitieron que probablemente habrían hecho lo mismo. Algunos cortaron lazos conmigo por completo, alegando que había violado la privacidad de Kale. No perdí el sueño por nada de eso. Kale intentó varios enfoques, primero ira, luego lágrimas, luego amenazas de acciones legales, que se evaporaron rápidamente cuando su propio abogado aparentemente le explicó que acceder a una cuenta compartida para la que tenía credenciales legítimas no era ilegal, y que había seguido los procedimientos de desalojo adecuados. Finalmente, intentó disculpas y súplicas por otra oportunidad. Cometí un error, me envió un correo electrónico 2 semanas después del enfrentamiento. La gente merece segundas oportunidades. Algunos errores no se pueden deshacer, respondí. Y algunas personas no merecen segundas oportunidades. Fue el último mensaje que le envié. Finalmente me llegó la noticia de que se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo. Envié anónimamente capturas de pantalla de los mensajes entre Kale y Mike a su esposa. Nada explícito, solo pruebas suficientes para mostrar la naturaleza de su relación. Hice lo mismo con la novia actual de Derek. Me aseguré de eliminar cualquier contenido que pudiera considerarse íntimo o explícito, conservando solo la evidencia de las aventuras en sí. No sé qué pasó con ellos y, francamente, no me importa. Sus relaciones no eran mi problema, limpiar mi propia vida lo era. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de mis métodos, la revisión de nuestra cuenta compartida en la nube, la documentación cuidadosa, el desalojo formal. Mi respuesta es simple, no. Cuando alguien te muestra quién es realmente,
créele la primera vez. Cale me mostró exactamente quién era en esa cocina, y todo lo que siguió simplemente lo confirmó. Yo no creé la situación, simplemente la expuse, utilizando información a la que tenía todo el derecho de acceder. En cuanto a los amigos que pensaron que fui demasiado lejos, no los extraño. Los verdaderos amigos no esperan que toleres la falta de respeto y la traición. Los que se quedaron entendieron que no reaccioné de forma exagerada, finalmente reaccioné adecuadamente a lo que probablemente había estado sucediendo durante meses antes de que me diera cuenta. Han pasado 6 meses desde entonces. Me he hecho cargo por completo del contrato de alquiler del apartamento, lo he redecorado para eliminar los recuerdos de nuestro tiempo juntos e incluso he empezado a salir de nuevo, de forma casual y con un radar mucho mejor para la falta de sinceridad. También he cambiado todas mis contraseñas, he creado cuentas en la nube separadas y he adoptado un enfoque más cuidadoso para compartir información digital, incluso en relaciones de confianza. La amiga de mi ex, Tina, de todas las personas, se acercó recientemente para disculparse por su reacción inicial y para ver cómo estaba. Tomamos un café y admitió que Cale había mostrado patrones similares en relaciones anteriores. Debería haber dicho algo, me dijo, pero ha sido mi amiga desde la universidad y supongo que le fui leal incluso cuando no lo merecía. La lealtad es buena, respondí, pero no cuando es unilateral. La gente a menudo confunde ser calculador con ser frío. No son lo mismo. No expuse la infidelidad de Cale porque quisiera herirla, aunque no fingiré que lamenté que así fuera. Lo hice porque me niego a que me tomen por tonto. Me niego a ser el novio ingenuo que proporciona estabilidad mientras su pareja busca emociones en otro lugar. Me niego a ser el plan B. Hay cierta paz que viene con la aplicación decisiva de tus límites. Sin discusiones interminables, sin reconciliaciones llorosas que reinician el reloj hasta la próxima traición. Solo una ruptura limpia y un nuevo comienzo. A veces me pregunto si podría haber habido otra manera. Una conversación, terapia de pareja, una segunda oportunidad, tal vez, por un error único confesado voluntariamente. ¿Pero por un engaño sistemático mantenido hasta el mismo momento del descubrimiento? No. Algunos puentes, una vez quemados, deben quedar en cenizas. La aplicación de monitoreo fue eliminada el día después de que Cale se mudó. Nunca he tenido la tentación de usar algo similar de nuevo. No porque me arrepienta de haberla usado, no lo hago, sino porque he aprendido a confiar en mis instintos la primera vez. Si alguna vez escucho a otra pareja bromear sobre engañarme, no necesitaré tecnología para confirmar lo que ya sé, es hora de irme. Al final, estoy agradecido por ese momento en la cocina de Tina. Sin él, todavía podría estar con alguien que me veía como conveniente en lugar de valorado. Podría seguir siendo el novio ingenuo, feliz en mi ignorancia. Y aunque la ignorancia puede ser felicidad, el conocimiento es poder. Elegí el poder. Siempre lo haré.